El libro tibetano de la vida y la muerte, Sogyal Rinpoche. Sogyal Rinpoche nació en Tíbet y fue criado como un hijo por uno de los maestros espirituales más reverenciados de este siglo, Yangyang Khyentse Chokyi Lodro. Desde su primera infancia, Rinpoche disfrutó de una relación particularmente íntima y afectuosa con este gran maestro y se impregnó de la atmósfera de sabiduría, compasión y devoción que lo rodeaba. Esto instiló en él una profunda comprensión de la esencia núcleo de las enseñanzas budistas, surgida de su propia experiencia que al combinarse con su preparación tradicional como lama encarnado, lo preparó para su futuro papel de maestro. Tras el fallecimiento de Yangyang Khyentse, Sogyal Rinpoche siguió estudiando con sus otros dos maestros principales, Duyön Rinpoche y Deglo Khyentse Rinpoche, que fueron la principal fuente de inspiración de su trabajo en Occidente. En 1971 se trasladó a Inglaterra, donde estudió religión comparada en la Universidad de Cambridge. Empezó a enseñar en 1974 y desde entonces ha estado cada vez más solicitado y no ha cesado de enseñar en Europa Occidental y Oriental, en Estados Unidos, en Australia y en Oriente. Rinpoche considera que el trabajo de su vida consiste en trasplantar la enseñanza de Buda a Occidente mediante su oferta de una formación basada en la visión que se expone en el libro tibetano de la vida y la muerte. Esta formación puede capacitar a las personas que la siguen para comprender, encarnar e integrar las enseñanzas en su vida cotidiana y, por consiguiente, ofrecer la mayor ayuda posible a los demás y al mundo en general. Pocos maestros poseen la capacidad de comunicación de Rinpoche y los más de 20 años que lleva viviendo y enseñando en Occidente le han proporcionado una profunda comprensión de la mente occidental. Se lo conoce sobre todo por el entusiasmo, el buen humor y la claridad con la que salva todas las barreras religiosas, culturales y psicológicas para revelar el corazón de la visión de Buda, recurriendo a sus propias experiencias y a convincentes ejemplos sacados de la vida cotidiana. Es capaz de transmitir vívidamente el sentido y el aroma de la verdad interior de las enseñanzas, relacionándolas directamente con la experiencia personal de cada alumno. Sogyal Rinpoche encarna la energía dinámica, el espíritu de generosidad y la comunicación directa que distinguen a la gran tradición Dzogchen a la que pertenece. Prólogo de Su Santidad el Dalai Lama. En esta oportuna obra, Sogyal Rinpoche se centra en los modos de comprender el verdadero significado de la vida, aceptar la muerte, asistir a los moribundos y ayudar a los muertos. La muerte es una parte natural de la vida que todos deberemos afrontar tarde o temprano. Según mi entendimiento, son dos las actitudes que podemos adoptar ante ella mientras vivimos. O bien elegimos no pensar en ella, o bien podemos hacer frente a la perspectiva de nuestra propia muerte y, reflexionando con claridad sobre ella, tratar de reducir al mínimo el sufrimiento que puede producir. Sin embargo, con ninguna de estas dos actitudes podemos llegar realmente a vencerla. En mi condición de budista, contemplo la muerte como un proceso normal, una realidad que acepto ha de ocurrir en tanto permanezca en esta existencia terrenal. Sabiendo que no puedo eludirla, no veo que tenga sentido preocuparme por ella. Tiendo a figurarme la muerte como un cambio de ropa cuando la que llevo está vieja y gastada, no como un final definitivo, pero la muerte es imprevisible. Ignoramos cuándo o cómo ocurrirá.
Así pues, resulta sensato tomar ciertas precauciones antes de que se produzca realmente. Es evidente que a la mayoría de nosotros nos gustaría tener una muerte apacible, pero también está claro que no podemos esperar una muerte buena. Si nuestra vida ha estado llena de violencia, si nuestra mente ha estado agitada principalmente por emociones como la ira, el apego o el miedo, por lo tanto, si deseamos morir bien, hemos de aprender a vivir bien, manteniendo la esperanza de una muerte apacible. Debemos cultivar la paz en nuestra mente y en nuestra manera de vivir. Como podrán leer aquí, desde el punto de vista budista, la experiencia real de la muerte es muy importante, aunque el cómo y el dónde vamos a renacer viene generalmente determinado por fuerzas kármicas. Nuestro estado mental en el momento de la muerte puede influir en la calidad de nuestro próximo renacimiento. Así pues, y a pesar de la gran variedad de karmas que hemos acumulado para generar un estado mental virtuoso, podemos fortalecer y activar un karma virtuoso y de este modo dar lugar a un feliz renacimiento. El instante real de la muerte es también la ocasión en que pueden presentarse las experiencias interiores más profundas y beneficiosas, mediante la repetida familiarización con los procesos de la muerte por medio de la meditación. Un meditador experimentado puede aprovechar su muerte para alcanzar una gran realización espiritual. Por eso los practicantes con experiencia emprenden prácticas meditativas en el momento de morir. Una indicación de sus logros es que muchas veces su cuerpo no empieza a descomponerse sino hasta mucho después de la muerte clínica. No menos importante que prepararnos para nuestra propia muerte es ayudar a otros a morir bien. Cuando nacemos, todos nos hallamos desvalidos e impotentes, y sin el cuidado y el afecto que recibimos, entonces no habríamos sobrevivido. Puesto que los moribundos son igualmente incapaces de valerse por sí mismos, deberíamos aliviar su malestar y su angustia y asistirlos en la medida de lo posible para que mueran con serenidad. Aquí lo principal es evitar todo aquello que perturbe la mente de la persona moribunda, más de lo que ya está. Al asistir a una persona moribunda, nuestro primer objetivo es infundirle serenidad, lo que se puede conseguir de muchas maneras. Un moribundo que esté familiarizado con las prácticas espirituales puede sentirse estimulado y alentado si se le recuerdan estas prácticas, pero incluso la simple atención afectuosa puede generar una actitud serena y sosegada en la mente de la persona que va a morir. La muerte y el morir constituyen un punto de encuentro entre la tradición científica moderna y la budista tibetana. Creo que en el plano de la comprensión y el beneficio práctico, ambas pueden ayudarse muchísimo mutuamente. Sogyal Rinpoche se halla especialmente bien situado para facilitar este encuentro. Nacido y educado en la tradición tibetana, recibió formación de algunos de nuestros mayores lamas, puesto que también se ha beneficiado de una educación moderna y vivido y enseñado muchos años en Occidente. Ha llegado a conocer bien los modos de pensamiento occidentales. Este libro ofrece a los lectores no solo una explicación teórica de la muerte y el morir, sino también medidas prácticas para que comprendan y se preparen en los mismos y a otros de una forma serena y enriquecedora. Prefacio. Nací en Tíbet y a los 6 meses ingresé en el monasterio de mi maestro Jamyang Khyentse Chokyi-Lodro, en la provincia de Kham. En Tíbet tenemos la especial tradición de buscar las reencarnaciones de los grandes maestros que han fallecido. Se los elige de pequeños y se les da una educación especial con objeto de prepararlos para que sean los maestros del futuro. A mí me impusieron el nombre Sogyal, aunque todavía habría de pasar algún tiempo para que mi maestro me reconociera.
como encarnación de Tertön Sogyal, renombrado místico que había sido uno de sus propios profesores y maestro del 13º Dalai Lama. Mi maestro, Jamyang Khyentse, era alto para lo que es corriente entre los tibetanos, y su cabeza siempre parecía destacar sobre las demás en una multitud. Tenía el cabello plateado muy corto, unos ojos amables que brillaban de humor y unas orejas largas como las de Buda. Pero lo que más llamaba la atención en él era su presencia. Su mirada y su porte revelaban que era un hombre sabio y santo. Tenía una voz bien modulada, grave y cautivadora, y cuando enseñaba solía echar la cabeza ligeramente hacia atrás y las enseñanzas fluían de su boca en un torrente de elocuencia y poesía. Y, con todo el respeto e incluso admiración reverente que suscitaba, había humildad en todo lo que hacía. Jamyang Khyentse es el fundamento de mi vida y la inspiración de este libro. Fue la encarnación de un maestro que transformó la práctica del budismo en nuestro país. En Tíbet nunca era suficiente llevar el nombre de una encarnación. Siempre había que ganarse el respeto mediante el propio saber y la propia práctica espiritual. Mi maestro se pasó años en retiro y se cuentan muchos relatos milagrosos sobre él. Sus conocimientos y su realización espiritual eran profundos, y con el tiempo llegué a descubrir que era como una enciclopedia de sabiduría y conocía la respuesta a cualquier pregunta que pudiera formularle. En Tíbet había muchas tradiciones espirituales, pero Jamyang Khyentse era reconocido como una autoridad en todas ellas. Para todos aquellos que lo conocieron u oyeron hablar de él, era la personificación del budismo tibetano, un ejemplo viviente de cómo podía llegar a ser quien comprendiera las enseñanzas y completara su práctica. He oído decir que mi maestro afirmó que yo contribuiría a continuar su obra, y ciertamente siempre me trató como si fuera su propio hijo. Pienso que lo he podido lograr hasta ahora en mi trabajo, y el público al que he podido llegar es la maduración de la bendición que me dio. Mis primeros recuerdos son de él. Él fue el entorno en que me crié, y su influencia dominó mi niñez. Fue como un padre para mí, me concedía todo lo que pedía. Su consorte espiritual, Khamdro Tarsi Shordom, es también mi tía. Solía decir: no molestes a Rinpoche, a lo mejor está ocupado, pero yo siempre quería estar a su lado, y él se alegraba de tenerme cerca. Constantemente lo atosigaba con toda clase de preguntas, y él siempre me respondía con paciencia. Yo era un chico travieso. Ninguno de mis tutores conseguía inculcarme disciplina. Cuando pretendían pegarme, corría a esconderme detrás de mi maestro, donde nadie osaba acercarse. Allí, agazapado, me sentía orgulloso y satisfecho de mí mismo. Él se limitaba a reír. Hasta que un día, sin que yo lo supiera, mi tutor fue a hablar con él y le explicó que, por mi propio bien, la cosa no podía continuar así. La siguiente vez que fui a esconderme, mi tutor entró en la sala, hizo 3 postraciones ante mi maestro y me sacó a rastras. Recuerdo que, mientras me sacaba de la habitación, me pareció muy extraño que yo no le tuviera miedo a mi maestro. Jamyang Khyentse vivía en la sala en que su anterior encarnación había tenido sus visiones y puesto en marcha el resurgir de la cultura y la espiritualidad que se extendió por todo el Tíbet oriental durante el siglo pasado. Era una sala maravillosa, no especialmente amplia, pero con una atmósfera mágica, llena de libros, pinturas y objetos sagrados. La llamaban el cielo de los Budas y la sala de la transmisión de poderes. Y si hay algún lugar de Tíbet que recuerdo bien, es esa habitación. Mi maestro se sentaba en un asiento bajo hecho de madera y tiras de cuero, y yo me acomodaba a su lado.
Me negaba a comer si no era de su tazón. En el pequeño dormitorio contiguo había una galería exterior, pero siempre estaba a oscuras y siempre había una tetera hirviendo sobre el fogoncito del rincón. Por lo general, yo solía dormir en el cuarto de mi maestro, en una cama pequeña situada a los pies de la suya. Un sonido que nunca podré olvidar es el tablero de las cuentas de su mala, su rosario budista. Mientras él susurraba sus oraciones cuando me iba a acostar, él estaba allí, sentado y practicando, y cuando despertaba por la mañana lo encontraba ya despierto, sentado y practicando de nuevo, rebosante de bendiciones y poder. Cuando abría los ojos y lo veía, me inundaba una cálida, reconfortante sensación de dicha. Tal era el aura de paz que lo envolvía. A medida que fui haciéndome mayor, Yan Khyentse me hacía presidir ceremonias mientras él desempeñaba el papel de director de los cantos. Yo era testigo de todas las enseñanzas e iniciaciones que daba a otros, pero más que los detalles, lo que recuerdo ahora es la atmósfera. Para mí era el Buda, de eso no tenía ninguna duda. Y todos los demás también lo reconocían. Cuando daba iniciaciones, sus discípulos quedaban tan abrumados de pasmo reverencial que apenas se atrevían a mirarlo a la cara. Algunos lo veían verdaderamente bajo la forma de su predecesor, o como diferentes budas y budistas. Todos lo llamaban Rinpoche, el precioso, que es el título que se concede a un maestro, y cuando él estaba presente, ninguno de los demás maestros recibía esa denominación. Su presencia era tan imponente que muchos lo llamaban afectuosamente el Buda primordial. Sé que si no hubiera conocido a mi maestro Yan Khyentse, yo sería una persona completamente distinta. Con su calidez, su sabiduría y su compasión encarnaba la verdad sagrada de las enseñanzas y así las volvía prácticas y vibrantes de vida. Cada vez que comparto con otros esa atmósfera de mi maestro, pueden percibir la misma sensación profunda que despertaba en mí. ¿Qué fue, pues, lo que inspiró en mí Yan Khyentse? Una inconmovible confianza en las enseñanzas y la convicción de la enigmática importancia del maestro. Toda la comprensión que pueda tener hoy, sé que se la debo a él, y eso es algo que nunca podré pagarle, pero puedo transmitirlo a otros. Durante mi juventud en Tíbet, vi la clase de amor que Yan Khyentse irradiaba en la comunidad, sobre todo cuando guiaba a los moribundos y a los muertos. En Tíbet, un lama no era solo un maestro espiritual, sino también sabio, terapeuta, párroco, médico y sanador espiritual, dedicado a ayudar a los enfermos y a los moribundos. Más tarde llegué a aprender las técnicas concretas para guiar a los moribundos y a los muertos, siguiendo las enseñanzas relacionadas con el libro tibetano de los muertos. Pero las lecciones más importantes que aprendí sobre la muerte y la vida las obtuve contemplando a mi maestro cuando guiaba a los moribundos con infinita compasión, sabiduría y comprensión. Rezo para que este libro transmita al mundo algo de su gran sabiduría y compasión, y para que gracias a ellas también usted, esté donde esté, pueda sentirse en presencia de su mente de sabiduría y encontrar una conexión viva con él. Capítulo 1. En el espejo de la muerte. Mi primera experiencia de la muerte se produjo cuando yo tenía unos 7 años. Nos disponíamos a dejar las tierras altas del este para viajar al Tíbet central. Samten, uno de los asistentes personales de mi maestro, era un monje maravilloso, que fue muy bueno conmigo durante mi niñez. Tenía una cara resplandeciente, rolliza y redondeada, siempre a punto de esbozar una sonrisa. Debido a su buen carácter, era el favorito de todos en el monasterio.
mi maestro daba cada día enseñanzas e iniciaciones y dirigía prácticas y rituales al terminar la jornada. Yo solía reunir a mis amigos y organizaba una pequeña representación teatral en la que ponía en escena los acontecimientos de la mañana, y era Santen quien me prestaba siempre las vestiduras que había utilizado mi maestro durante el día. Jamás me negaba nada. Pero entonces Santen cayó enfermo repentinamente y pronto se hizo evidente que no iba a vivir. Tuvimos que aplazar la partida. Nunca olvidaré las 2 semanas que siguieron. El rancio olor de la muerte lo cubría todo como una nube. Y cada vez que pienso en aquellos días, vuelvo a sentir ese olor. El monasterio estaba saturado de una intensa conciencia de la muerte. Sin embargo, la atmósfera no era en absoluto morbosa ni de temor. En presencia de mi maestro, la muerte de Santen cobraba un significado especial. Se convertía en una enseñanza para todos nosotros. Santen permanecía acostado junto a la ventana de un pequeño templo situado en la residencia de mi maestro. Yo sabía que estaba muriéndose. De vez en cuando iba a verlo y me sentaba un rato a su lado. Por entonces, Santen ya no podía hablar y sí me impresionaba el cambio que había experimentado su rostro, ya más lento y demacrado. Comprendí que iba a dejarnos y que no volveríamos a verlo más. Me sentí profundamente triste y solitario. La muerte de Santen no fue fácil. El sonido de su laboriosa respiración nos seguía por todas partes y podíamos oler la descomposición de su cuerpo. El monasterio se hallaba sumido en un silencio abrumador, roto únicamente por sus exteriores. Todo estaba centrado en Santen. Sin embargo, aunque había tanto sufrimiento en su prolongada agonía, todos nos dábamos cuenta de que en lo más hondo tenía paz y confianza interior. Al principio no podía explicármelo, pero enseguida comprendí de dónde procedía esa sensación, de su fe y su preparación y de la presencia de nuestro Maestro. Y aunque seguí estando triste, supe entonces que si nuestro Maestro estaba allí, todo acabaría siendo para bien, pues él podía guiar a Santen hacia la liberación. Más tarde llegué a saber que todo practicante sueña con morir ante su Maestro y con tener la buena fortuna de ser guiado por él en el trance de la muerte. Mientras Yan Qianse guiaba serenamente a Santen en su muerte, le iba explicando una por una todas las fases del proceso por el que estaba pasando. Me asombraban la precisión de sus conocimientos y su confianza y serenidad. Cuando estaba presente, su serena confianza tranquilizaba aún a la persona más angustiada. En aquellos momentos, Yan Qianse nos revelaba su intrepidez ante la muerte. No es que se tomara jamás la muerte a la ligera. A menudo nos decía que él le tenía miedo y nos recomendaba que no nos los tomáramos de un modo ingenuo o complaciente. ¿Qué era entonces lo que le permitía afrontar la muerte de una manera tan solemne y al mismo tiempo tan libre de cuidados, tan práctica pero tan misteriosamente despreocupada? Esta pregunta me fascinaba y me absorbía. La muerte de Santen fue una conmoción para mí. A los 7 años de edad, vislumbré por primera vez el enorme poder de la tradición en el que se me había estado instruyendo y empecé a comprender el sentido de las prácticas espirituales. La práctica había conferido a Santen la aceptación de la muerte, así como una clara comprensión de que el sufrimiento y el dolor pueden formar parte de un profundo proceso natural de purificación. La práctica había conferido a mi maestro
un conocimiento completo de lo que es la muerte y una tecnología precisa para guiar a las personas en ese trance. Tras la muerte de Santen, partimos hacia Lhasa, la capital de Tíbet, emprendiendo un arduo viaje de 3 meses al lomo de caballo. Desde allí proseguimos nuestra peregrinación hacia el Tíbet central y meridional, hacia los lugares sagrados de los santos, reyes y letrados que introdujeron el budismo en Tíbet a partir del siglo 46. Mi maestro era emanación de muchos maestros de todas las tradiciones y a causa de su reputación recibía una tumultuosa bienvenida allí donde iba. Aquel viaje fue sumamente emocionante para mí y todavía guardo de él muchos hermosos recuerdos. Los tibetanos se levantaban temprano con objeto de aprovechar plenamente la luz del día. Nos acostábamos al caer la noche y nos levantábamos antes del alba, para que los yaks que transportaban la carga pudieran ponerse en marcha con la primera luz del amanecer. Se desmontaban las tiendas y las últimas que permanecían en pie eran la de la cocina y la de mi maestro. Siempre se adelantaba a un explorador con la misión de elegir un buen lugar para acampar, y hacia el mediodía nos deteníamos y montábamos las tiendas hasta la mañana siguiente. A mí no me gustaba acampar a orillas de algún río y escuchar el rumor del agua. Sentarme dentro de la tienda y escuchar el chapelteco de la lluvia en el techo. Éramos un grupo pequeño, de unas 30 tiendas en total. Durante el día yo montaba un caballo de color dorado al lado de mi maestro. Mientras cabalgábamos, él me daba enseñanzas, contaba historias, practicaba y componía diversas prácticas especialmente para mí. Un día, cuando nos acercábamos al lago sagrado Yandrok Tso y divisábamos ya el resplandor turquesa de sus aguas, otro lama de nuestro grupo, Lama Tsense, empezó a morir. La muerte de Lama Tsen fue para mí otra sólida enseñanza. Este lama había sido el tutor de la esposa espiritual de mi maestro, Kandro Serin Shordong, que en la actualidad todavía vive. Son muchas quienes la consideran la más destacada practicante de Tíbet. Una maestra oculta que, en mi opinión, personifica la devoción y enseña mediante la sencillez de su presencia amorosa. Lama Tsense era un personaje enormemente humano, como un abuelo de todos. Tenía más de 60 años, era alto, de cabellos grises e irradiaba una bondad espontánea. También era un consumado practicante de la meditación y el mero hecho de estar junto a él suscitaba en mí una sensación de paz y serenidad. A veces me regañaba y entonces le tenía miedo, pero a pesar de sus momentos de severidad, nunca perdía su talante afectuoso. Lama Tsen murió de una forma extraordinaria. Aunque había un monasterio cercano, se negó a ir a él allí, decidiendo que no quería darles el trabajo de deshacerse de su cadáver. Así pues, nos detuvimos y levantamos las tiendas en círculo como de costumbre. Kandro cuidaba y atendía a Lama Tsense, puesto que era su tutor. Ella y yo éramos las únicas personas que había en su tienda cuando de pronto el lama la llamó a su lado. Tenía la costumbre de llamarla cariñosamente Ami, que en su dialecto natal significaba hija mía. Ami, le dijo con ternura, ven aquí, ha llegado el momento, no tengo más consejos que darte, estás bien como estás, estoy contento de ti, sirve a tu maestro tal como has venido haciéndolo. Ella se giró de inmediato para salir corriendo de la tienda, pero él la cogió por la manga. ¿A dónde vas?, le preguntó. Voy a llamar a Rinpoche, respondió ella. No lo molestes, no hay necesidad, sonrió el lama.
Con el maestro no existe la distancia. Dicho eso, alzó la mirada al cielo y falleció. Candro libró la manga y salió a toda prisa para avisar a mi maestro. Yo permanecí sentado en la tienda, incapaz de moverme. Me asombraba que una persona que estaba contemplando la muerte cara a cara pudiera mostrar tal confianza. Lama Tse habría podido tener junto a él a su lama en persona para que lo ayudara, algo que cualquier otro hubiera deseado ardientemente, pero no lo necesitaba. Ahora sé por qué. Ya tenía la presencia del maestro en su interior. Jamyang Khyentse estaba siempre con él, en su mente y en su corazón. Nunca, en ningún momento, notaba una separación. Candro fue a buscar a Jamyang Khyentse. Nunca olvidaré cómo él se agachó para entrar en la tienda. Dirigió una mirada al rostro de Lama Tsen y luego, contemplando fijamente sus ojos, empezó a reírse entre dientes. Siempre solía llamarlo Layen, viejo lama. En señal de afecto, mi maestro advirtió al instante, ahora lo comprendo, que Lama Tsen estaba practicando una meditación especial en la que el practicante funde la naturaleza de su mente con el espacio de la verdad. Ya sabes, Layen, que cuando se hace esta práctica pueden surgir obstáculos sutiles. Vamos, yo te guiaré. Observé paralizado lo que ocurrió a continuación. De no haberlo visto yo mismo, jamás lo había creído. Lama Tsen volvió a la vida. Acto seguido, mi maestro se sentó a su lado y lo condujo en la práctica de Poga, cuyo fin es guiar la conciencia en los momentos anteriores a la muerte. Hay muchas maneras de realizar esta práctica y la que utilizó entonces culminaba con la sílaba A, pronunciaba 3 veces por el maestro. Cuando dijo A por primera vez, oímos que Lama Tse le acompañaba de un modo perfectamente audible. A la segunda, su voz ya no fue tan clara, y la tercera vez permaneció en silencio, nos había dejado. La muerte de Sanden me había enseñado el propósito de la práctica espiritual. La muerte de Lama Tse me enseñó que no es insólito que los practicantes de su calibre oculten sus notables cualidades durante su vida. Algunos, en realidad, solo las muestran una vez en el momento de la muerte. Aunque era un niño, me di cuenta de que había una asombrosa diferencia entre la muerte de Samten y la de Lama Tse. Y comprendí que era la diferencia entre la muerte de un buen monje que había practicado a lo largo de su vida y la de un practicante mucho más consumado. Samten murió de un modo corriente y doloroso, aunque con la confianza de la fe. La muerte de Lama Tse fue una demostración de maestría espiritual. Poco después del entierro de Lama Tse, nos trasladamos al monasterio de Yandrok. Como de costumbre, me acosté en la habitación de mi maestro y recuerdo que estuve contemplando las sombras producidas por los candiles de manteca que se agitaban en la pared. Mientras todos los demás dormían tranquilamente, yo permanecí despierto y me pasé la noche llorando. Aquella noche comprendí que la muerte es real y que yo también tendría que morir. Mientras yacía allí tendido, pensando en la muerte en general y en mi propia muerte, por entre toda mi tristeza fue emergiendo una profunda sensación de aceptación y con ella la resolución de dedicar mi vida a la práctica espiritual. Así pues, empecé a afrontar la muerte y sus implicaciones a una edad muy temprana. Entonces, no habría podido imaginar cuántas clases de muerte debían sobrevenir aún, amontonándose la una sobre la otra.
la muerte que fue la trágica pérdida de mi país, Tíbet, tras la ocupación china, la muerte que es el exilio, la muerte de perder todo lo que poseíamos mi familia y yo, mi familia la Karsang, se había contado entre las más ricas de Tíbet. Desde el siglo 46 era conocida como uno de los más importantes benefactores en el budismo, que sostenía la enseñanza de Buda y ayudaba a los grandes maestros en su tarea. Pero la muerte más dolorosa aún estaba por venir, la de mi maestro Yangyang Khyentse. Al perderlo, tuve la sensación de que había perdido el fundamento de mi existencia. Sucedió en 1959, el año de la caída de Tíbet. Para los tibetanos, la muerte de mi maestro fue un segundo golpe demoledor y para Tíbet señaló el fin de una era. La muerte en el mundo moderno. Cuando llegué a Occidente, me sorprendió el contraste entre las actitudes hacia la muerte con la que me había criado y las que entonces encontré. A pesar de sus éxitos tecnológicos, la sociedad occidental carece de una verdadera comprensión de la muerte y de lo que ocurre durante la muerte y después de ella. Descubrí que a la gente de hoy se le enseña a negar la muerte y se les enseña que no significa otra cosa que aniquilación y pérdida. Eso quiere decir que la mayor parte del mundo vive o bien negando la muerte o bien aterrorizado por ella. El mero hecho de hablar sobre la muerte se considera morboso y muchas personas creen que el solo hecho de mencionarla es correr el riesgo de atraérsela. Otros contemplan la muerte con un buen humor ingenuo e irreflexivo, pensando que, por alguna causa desconocida, la muerte les irá bien y que no hay por qué preocuparse. Cuando pienso en estas personas, recuerdo lo que dice un maestro tibetano: la gente suele cometer el error de tomarse la muerte con frivolidad y pensar, bueno, morirse es algo que le pasa a todo el mundo, no es nada grave, es un hecho natural, todo irá bien. Esa una teoría muy bonita hasta que llega el momento de la muerte. De estas dos actitudes hacia la muerte, una la considera algo de lo que hay que escabullirse y la otra algo que se resolverá por sí solo. Qué lejos están las dos de comprender la verdadera importancia de la muerte. Las grandes tradiciones espirituales del mundo, incluyendo por descontado el cristianismo, siempre han dicho claramente que la muerte no es el final. Todas transmiten la visión de alguna clase de vida venidera que infunde un sentido sagrado a esta vida que estamos llevando ahora. Pero, a pesar de sus enseñanzas, la sociedad moderna es en gran medida un desierto espiritual en el que la mayor parte de la gente imagina que esta vida es lo único que existe, carentes de toda fe auténtica en una vida posterior. Son mayoría las personas que llevan una vida, en último término, desprovista de sentido. He llegado a descubrir que los desastrosos efectos de esta negación de la muerte van mucho más allá del individuo y que afectan a todo el planeta, debido a su creencia en que esta es la única vida. La gente moderna no ha desarrollado una visión a largo plazo. En consecuencia, no hay nada que les impida devastar el planeta para sus propios fines inmediatos y vivir de una manera egoísta que podría resultar fatal para el futuro. ¿Cuántas advertencias más necesitamos? Como esta del anterior ministro brasileño del Medio Ambiente, responsable de la selva tropical amazónica. La moderna sociedad industrial es una religión fanática. Estamos demoliendo, envenenando, destruyendo todos los sistemas vitales del planeta. Estamos firmando letras que nuestros hijos no podrán pagar. Nos comportamos como si fuéramos la última generación que va a vivir en el planeta. Sin un cambio radical de corazón, de mente, de visión, la Tierra acabará como Venus, calcinada y muerta. El miedo a la muerte y el desconocimiento de la vida futura alimentan esta destrucción del miedo que amenaza el medio ambiente, las vidas de todos.
Por eso, no es aún más preocupante que se le enseñe a la gente qué es la muerte ni cómo morir, o que no se les dé ninguna esperanza en lo que hay después de la muerte ni, por tanto, en lo que realmente hay detrás de la vida. Podría resultar más irónico que los jóvenes sean tan cuidadosamente instruidos en todos los temas, excepto en aquel en que cierra la clave del sentido total de la vida y acaso de nuestra misma supervivencia. He pensado a menudo en la manera en que algunos maestros budistas que conozco formulan una pregunta sencilla a quienes los abordan buscando sus enseñanzas. ¿Cree usted que hay una vida después de esta? No se les pregunta si lo aceptan en cuanto a proposición filosófica, sino más bien si lo sienten en lo profundo del corazón. El maestro sabe que si alguien cree en una vida después de esta, toda su actitud ante la vida será distinta y tendrá un claro sentido de la moralidad y la responsabilidad personal. Lo que los maestros deben sospechar es que existe el peligro de que la gente que carece de una intensa creencia en una vida venidera acabe creando una sociedad centrada únicamente en los resultados a corto plazo, sin pararse a reflexionar en las consecuencias de sus actos. Podría ser este el motivo principal de que hayamos creado un mundo tan brutal como el que ahora ocupamos, un mundo en el que hay tan poca compasión. A veces creo que los países más ricos y poderosos del mundo desarrollado son como el reino de los dioses del que hablan las enseñanzas budistas. Se dice que los dioses viven en un lujo fabuloso, deleitándose en todos los placeres imaginables, sin conceder el menor pensamiento a la dimensión espiritual de la vida. Todo parece ir bien hasta que se acerca la muerte y aparecen inesperados signos de decadencia. Entonces, los cónyuges y amantes de los dioses ya no osan acercárseles, sino que les arrojan flores desde cierta distancia y rezan a la ligera para que vuelvan a renacer como dioses. Ni todos sus recuerdos de gozo y felicidad pueden protegerlos ahora del sufrimiento que afrontan. Solo sirven para volverlo más cruel, así que a los dioses moribundos se les deja morir solos en su desdicha. El destino de los dioses me recuerda la forma en que se trata hoy a los ancianos, los enfermos y los moribundos. Nuestra sociedad está observada por la juventud, el sexo y el poder. ¿No es aterrador que desechemos a los ancianos cuando termina su vida productiva y dejar de ser útiles? ¿No es inquietante que los llevemos a asilos donde mueren solos y abandonados? ¿No es hora ya de volver a examinar cómo tratamos en ocasiones y a quienes padecen enfermedades terminales como el cáncer y el SIDA? He conocido a varias personas que han muerto de cáncer, de SIDA, y he visto con cuánta frecuencia hasta sus propios amigos las trataban como a proscritas y como el estigma a que unido a la enfermedad las reducía a la desesperación y les hacía sentir que su vida era repugnante y que a los ojos del mundo ya había llegado a su fin. Aun cuando la persona que muere es alguien a quien conocemos o amamos, muchas veces comprobamos que no se nos da casi ninguna idea acerca de cómo asistirla, y tras su muerte no se nos alienta a pensar en su futuro, en cómo va a continuar ni en cómo podemos seguir prestándole nuestra ayuda. De hecho, cualquier reflexión de este tipo corre el riesgo de ser desechada por absurda y ridícula. Lo que todo esto nos muestra con olorosa claridad es que ahora más que nunca necesitamos un cambio fundamental en nuestra actitud hacia la muerte y el morir. Afortunadamente empieza a haber un cambio de actitud. El movimiento de los hospicios, por ejemplo, está realizando un maravilloso trabajo para ofrecer cuidados prácticos y afectivos. Sin embargo, los cuidados prácticos y afectivos no bastan. Las personas que se hallan en las puertas de la muerte necesitan amor y cuidados, pero también necesitan algo todavía más profundo. Necesitan descubrirle un sentido auténtico a la muerte y a la vida. Sin ello, ¿cómo podemos ofrecerles verdadero consuelo? La ayuda a los moribundos, pues, ha de incluir la posibilidad de cuidados espirituales, ya que solo con el conocimiento espiritual podemos afrontar realmente la muerte y comprenderla.
Me ha alentado ver cómo en estos últimos años se ha abierto en Occidente toda la cuestión de la muerte y el morir, gracias a pioneros como Elizabeth Kubler y Raymond Moody, contemplando detenidamente la manera en que cuidamos de los moribundos. Elizabeth Kubler ha demostrado que, con amor incondicional y una actitud más comprensiva, morir puede ser una experiencia serena e incluso transformadora. Los estudios científicos sobre los numerosos aspectos de la experiencia de casi muerte que siguieron al valeroso trabajo de Raymond Moody han ofrecido a la humanidad la vivida y poderosa esperanza de que la vida no termina con la muerte y que efectivamente hay una vida después de la vida. Por desgracia, hubo quienes no comprendieron realmente el pleno significado de estas revelaciones sobre la muerte y el morir. Se ha llegado al extremo de buscarle un atractivo a la muerte y me han hablado de casos trágicos de jóvenes que se han suicidado porque creían que la muerte era bella y que les permitiría escapar de la depresión que vivían. Pero igualmente se trivializa la muerte si se la teme y se rehúsa a afrontarla como si se la convierte en algo romántico. Tanto la desesperación como la euforia ante la muerte son formas de evasión. La muerte no es deprimente ni emocionante, es sencillamente un hecho de la vida. Es muy triste que la mayoría solo empecemos a apreciar la vida cuando estamos a punto de morir. Muchas veces pienso en las palabras del gran maestro budista, Padmasambhava, quienes creen que disponen de mucho tiempo, solo se preparan en el momento de la muerte. Entonces los desgarra el arrepentimiento. Pero, ¿no es ya demasiado tarde? ¿Qué observación sobre todo el mundo moderno podría ser más escalofriante que la de que casi todos mueren sin estar preparados para la muerte, tal como han vivido sin estar preparados para la vida? El viaje por la vida y la muerte. Según la sabiduría de Buda, realmente podemos utilizar nuestra vida para prepararnos para la muerte. No tenemos que esperar a que la dolorosa muerte de un ser querido o la conmoción de una enfermedad terminal nos obliguen a examinar nuestra vida. Tampoco estamos condenados a ir a la muerte con las manos vacías, al encuentro de lo desconocido. Podemos empezar aquí y ahora, a encontrarle un sentido a nuestra vida. Podemos hacer de cada instante una oportunidad de cambiar y prepararnos de todo corazón, con precisión y serenidad, para la muerte y la eternidad. Desde el punto de vista budista, la vida y la muerte son un todo único, en el cual la muerte es el comienzo de otro capítulo de la vida. La muerte es un espejo en el que se refleja todo el sentido de la vida. Esta idea es fundamental en las enseñanzas de la escuela más antigua del budismo tibetano. Muchos de ustedes habrán oído hablar del libro tibetano de los muertos. Lo que pretendo hacer en este libro es explicar y ampliar el libro tibetano de los muertos, tratar no solo de la muerte, sino también de la vida, exponer en detalle toda la enseñanza de la que el libro tibetano de los muertos solo es una parte. En esta enseñanza maravillosa encontramos la totalidad de la vida y la muerte presentada conjuntamente como una serie de realidades transitorias y en constante cambio llamadas bardos. La palabra bardo se utiliza corrientemente para designar el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. Pero en realidad los bardos se suceden continuamente tanto en la vida como en la muerte, y son coyunturas en las que se intensifica la posibilidad de liberación o iluminación. Los bardos son oportunidades de liberación particularmente poderosas porque, como lo demuestran las enseñanzas, hay momentos que son mucho más poderosos que otros y mucho más cargados de potencialidad, en los que todo cuanto uno hace tiene un efecto decisivo y de largo alcance. Yo me figuro un bardo como el momento en el que se avanza hacia el borde del precipicio. Un momento así, por ejemplo, ocurre cuando un maestro le expone a un discípulo la naturaleza esencial, original e íntima de su propia mente. De estos momentos, no obstante, el mayor y el más cargado es el de la muerte. Así pues, según el punto de vista del budismo tibetano, podemos dividir toda nuestra existencia en 4 realidades continuamente entrelazadas. 1. La vida.
2. Morir y la muerte. 3. Después de la muerte. Y 4. El renacimiento. Se las conoce como los 4 bardos. 1. El bardo natural de esta vida. 2. El bardo doloroso del morir. 3. El bardo luminoso de Dharmata. Y 4. El bardo kármico del devenir. Debido a la inmensidad y la exhaustividad de las enseñanzas del bardo, este libro se ha estructurado cuidadosamente. Será usted guiado etapa por etapa a medida que se va desplegando la visión del viaje por la vida y la muerte. Nuestra exploración empieza necesariamente con una reflexión directa sobre el significado de la muerte y las múltiples facetas de la verdad, de la impermanencia y el tiempo de reflexión que nos capacite para hacer un uso enriquecedor de esta vida cuando aún tenemos tiempo y nos permita morir sin tener que arrepentirnos ni reprocharnos el haber malgastado la vida. El célebre santo y poeta tibetano Milarepa lo expresó así: mi religión es vivir y morir sin remordimientos. La contemplación profunda del mensaje secreto de la impermanencia, lo que hay en realidad más allá de la impermanencia y la muerte, nos lleva directamente al corazón de las antiguas y profundas enseñanzas tibetanas. La introducción a la naturaleza es esencial de la mente. Comprender la naturaleza de la mente, lo que se podría llamar nuestra esencia íntima, es verdad que todos buscamos, es la clave para comprender la vida y la muerte. Porque lo que ocurre en el momento de morir es que la mente ordinaria y sus conceptos ilusorios mueren, y en ese espacio que se abre se revela ilimitada como el cielo la naturaleza de nuestra mente. Esta naturaleza esencial de la mente es el telón de fondo de toda la vida y la muerte, como el cielo que abarca a todo el universo en su brazo. Las enseñanzas dejan claro que si todo lo que conocemos de la mente es ese aspecto de ella que se disuelve al morir, quedaremos sin tener ninguna idea de lo que sigue, ningún conocimiento de esta nueva dimensión de la realidad más profunda de la naturaleza de la mente. Así pues, es esencial que nos familiaricemos con la naturaleza de la mente cuando aún estamos vivos. Solo entonces estaremos preparados cuando se revele espontáneamente y poderosamente en el instante de la muerte. Podremos reconocerla, dicen las enseñanzas, tan naturalmente como corre un niño hacia el regazo de su madre y, permaneciendo en ese estado, quedar finalmente liberados. La descripción de la naturaleza de la mente conduce naturalmente a una instrucción completa sobre la meditación, ya que la meditación es el único medio por el que podemos desvelar repetidamente y poco a poco comprender y estabilizar esa naturaleza de la mente. A continuación se ofrece una explicación de la naturaleza de la evolución humana, el renacer y el karma, a fin de proporcionarle el contexto y el sentido más amplios posibles de nuestra andadura por la vida y la muerte. A estas alturas ya tendrá usted suficientes conocimientos para introducirse con confianza en el corazón del libro, una exposición completa, derivada de muchas fuentes distintas, de los 4 bardos y de todas las fases de la muerte y el morir. Se exponen detalladas instrucciones, consejos prácticos y prácticas espirituales para ayudarnos a nosotros mismos y a los demás durante la vida, durante el morir, durante la muerte y después de la muerte. Finalmente, el libro concluye con una visión de cómo las enseñanzas del bardo pueden ayudarnos a comprender la naturaleza más profunda de la mente humana y del universo. Mis alumnos suelen preguntarme cómo sabemos qué son estos bardos y de dónde procede la pasmosa precisión de las enseñanzas sobre los mismos y su conocimiento asombrosamente claro de todas las fases del morir, la muerte y el renacimiento. A muchos lectores la respuesta les parecerá difícil de comprender al principio, porque el concepto de la mente que se tiene actualmente en Occidente es muy estrecho. Pese a los importantes avances de los últimos años, sobre todo en la ciencia del
del cuerpo-mente y la psicología transpersonal, la gran mayoría de los científicos sigue reduciendo la muerte a meros procesos físicos que se producen en el cerebro, lo que va contra el testimonio de milenios de experiencias de místicos y meditadores de todas las religiones. ¿Desde qué fuente, con qué autoridad puede escribirse entonces un libro como este? La ciencia interior del budismo se basa, como lo expresa un estudioso de Estados Unidos, en un completo y cabal conocimiento de la realidad, en una profunda y ya experimentada comprensión del yo y del entorno, es decir, en la iluminación completa de Buda. La fuente de las enseñanzas sobre los bardos es la mente iluminada, la mente de Buda completamente despierta, tal como ha sido experimentada, explicada y transmitida por un largo linaje de maestros que se remota al Buda primordial. Sus cuidadosas, meticulosas, casi se podría decir científicas exploraciones y formulaciones de sus descubrimientos sobre la mente en el cuerpo de muchos siglos nos proporcionan la imagen más completa posible de la vida y la muerte. Es esta imagen completa la que, inspirado por Yang Qianse y mis otros grandes maestros, intento humildemente transmitir por primera vez a Occidente. Tras muchos años de contemplación y enseñanza práctica y de aclarar preguntas y conceptos con mis maestros, he escrito el libro tibetano de la vida y la muerte, con ánimo de presentar la quinta esencia de los sinceros consejos de todos mis maestros para que sea un nuevo libro tibetano de los muertos y un libro tibetano de la vida. Mi deseo es que sea un manual, una guía, una obra de consulta y una fuente de inspiración sagrada. Estudiar a fondo este libro, leerlo una y otra vez, es, creo yo, la única manera de revelar sus muchos significados. Comprobará que cuanto más lo utilice, más profundamente captará sus implicaciones y mejor percibirá la hondura de la sabiduría que se le transmite por medio de las enseñanzas. Las enseñanzas sobre el bardo explican con precisión lo que ocurrirá si no nos preparamos para la muerte y lo que ocurriría si no lo hacemos. La lección no podría estar más clara. Si nos negamos a aceptar la muerte ahora, cuando aún estamos vivos, lo pagaremos muy caro durante toda nuestra vida, en el momento de la muerte y después de ella. Los efectos de tal negativa repercutirán sobre esta vida y sobre todas las vidas por venir. No podremos vivir plenamente, quedaremos aprisionados justamente en aquel aspecto de nosotros mismos que debe morir. Esta ignorancia nos robará la base del viaje hacia la iluminación y nos mantendrá atrapados eternamente en el reino de la ilusión, el ciclo incontrolado del nacimiento y la muerte, ese océano de sufrimiento que los budistas denominamos samsara. Sin embargo, el mensaje fundamental de las enseñanzas budistas es que, si estamos preparados, existe una enorme esperanza tanto en la vida como en la muerte. Las enseñanzas nos revelan la posibilidad de una libertad asombrosa y, en último término, ilimitada, por la que podemos empezar a trabajar ahora mismo en la vida. Una libertad que nos permitirá también elegir nuestra muerte y, por ello, elegir nuestro nacimiento. Para la persona que se ha preparado y ha practicado la muerte, llega no como una derrota, sino como un triunfo, el momento más glorioso que corona toda la vida. Capítulo 2. La impermanencia. No hay lugar en la tierra donde la muerte no pueda encontrarnos, por mucho que volvamos constantemente la cabeza en todas direcciones, como si nos hubiéramos hallar en una tierra extraña y sospechosa. Si hubiese alguna manera de resguardarse de los golpes de la muerte, no soy yo aquel que no lo haría, pero es una locura pensar que se pueda conseguir eso.
Los hombres vienen y van, trotan y danzan, y de la muerte ni una palabra. Todo muy bien, sin embargo, cuando llega la muerte, a ellos, a sus esposas, sus hijos, sus amigos, y los sorprende desprevenidos, qué tormentas de pasión no los abruman entonces, qué llantos, qué furor, qué desesperación. Para empezar a privar a la muerte de su mayor ventaja sobre nosotros, adoptemos una actitud del todo opuesta a la común. Privemos a la muerte de su extrañeza, frecuentémosla, acostumbrémonos a ella. No tengamos nada más presente en nuestros pensamientos que la muerte. No sabemos dónde nos espera la muerte, así pues, esperémosla en todas partes. Practicar la muerte es practicar la libertad. El hombre ha aprendido a morir, ha desaprendido a ser esclavo. Moon Jae. ¿Por qué es tan difícil practicar la muerte y practicar la libertad? ¿Y por qué exactamente nos asusta tanto la muerte que nos negamos en redondo a contemplarla? Dentro de nosotros, en lo más hondo, sabemos que no podemos evitar eternamente el enfrentarnos a la muerte. Sabemos que, como dijo Milarepa, aquel llamado cadáver a lo que tanto tememos está viviendo con nosotros, aquí y ahora. Cuanto más tardemos en afrontar la muerte, cuanto más la borramos de nuestros pensamientos, mayores son el miedo y la inseguridad que se acumulan para acosarnos. Cuanto más intentamos huir de ese miedo, más monstruoso se vuelve. La muerte es, en efecto, un enorme misterio, pero de ella se pueden decir dos cosas. Es absolutamente cierto que moriremos y es incierto cuándo y cómo moriremos. La única certeza que tenemos, pues, es esta incertidumbre sobre la hora, la cual nos sirve de excusa para postergar el afrontar la muerte directamente. Somos como niños que se tapan los ojos jugando al escondite y se figuran que nadie más puede verlos. ¿Por qué vivimos en tal terror a la muerte? ¿Por qué nuestro deseo instintivo es vivir y seguir viviendo? Y la muerte es el cruel fin de todo lo que consideramos familiar. Tenemos la sensación de que, cuando llegue, nos veremos sumergidos en algo del todo desconocido o que nos convertiremos en alguien completamente distinto. Imaginamos que nos encontraremos perdidos y confusos en un ambiente extraño y aterrador. Nos imaginamos que será algo así como despertar en medio de una tormenta de ansiedad, solos en un país extranjero, sin conocer el territorio ni el idioma, sin dinero, sin conocer a nadie, sin pasaporte, sin amigos. Quizás la razón más profunda de que temamos a la muerte es que ignoramos quiénes somos. Creemos en una identidad personal única e independiente, pero si nos atrevemos a examinarla, comprobamos que esta identidad depende por completo de una interminable colección de cosas que la sostienen. Nuestro nombre, nuestra biografía, nuestras parejas y familiares, el hogar, los amigos, las tarjetas de crédito, es de este frágil y efímero sostén de lo que depende nuestra seguridad. Así que, cuando se nos quite todo eso, ¿tendremos idea de quiénes somos en realidad? Sin nuestras propiedades conocidas, quedamos cara a cara con nosotros mismos. Una persona a la que no conocemos, un extraño inquietante con quien hemos vivido siempre, pero al que en el fondo nunca hemos querido tratar. ¿Acaso no es ese el motivo de que tratemos de llenar cada instante de ruido y actividad, por aburrida y trivial que sea, para evitar quedarnos a solas y en silencio con ese desconocido? Y no apunta eso hacia algo fundamentalmente trágico en nuestro estilo de vida. Vivimos bajo una identidad asumida en un neurótico mundo de cuento de hadas que no tiene más realidad que la tortuga de Alicia en el Maíz de las Maravillas. Hipnotizados por el entusiasmo de construir, hemos edificado la casa de nuestra vida sobre cimientos de arena. Este mundo puede parecer maravillosamente conveniente hasta que la muerte nos destruye la ilusión y nos saca de nuestro escondite. ¿Qué será entonces de nosotros si no tenemos la menor idea de ninguna realidad más profunda? Cuando muramos, lo dejaremos todo atrás.
sobre todo este cuerpo al que tanto hemos apreciado, en el que tan ciegamente hemos confiado y al que con tantos esfuerzos hemos procurado mantener vivo. Pero la mente no es más fiable que el cuerpo. Fíjese unos minutos en su mente, comprobará que es como una pulga que no cesa de saltar de un lado a otro. Verá que los pensamientos surgen sin ningún motivo, sin ninguna relación, arrastrados por el caos de cada instante. Somos víctimas de la volubilidad de nuestra mente. Si este es el único estado consciente con el que estamos familiarizados, confiar en nuestra mente en el momento de la muerte es una apuesta absurda. El gran engaño. El nacimiento de un hombre es nacimiento de su pena. Cuando más vive, más estúpido se vuelve, porque su ansia por evitar la muerte es inevitable, se hace cada vez más aguda. ¡Qué amargura! Vive por lo que está siempre fuera de su alcance. Su sed de sobrevivir en el futuro le impide vivir en el presente. Chuang Tzu. Tras la muerte de mi maestro, disfruté de una estrecha relación con Duyong Rinpoche, uno de los mayores maestros de meditación, místicos y yogis de los últimos tiempos. Un día iba viajando por Francia con su esposa, admirando el paisaje mientras conducía. Pasaron ante un extenso cementerio que estaba recién pintado y adornado con flores. Su esposa comentó: Rinpoche, mira qué pulcro y qué limpio lo tienen todo en Occidente. Hasta los lugares donde depositan los cadáveres están inmaculados. En Oriente, ni siquiera las casas donde vive la gente están limpias. Ah, sí, replicó él. Es verdad, es un país muy civilizado. Tienen unas casas maravillosas para los cadáveres de los muertos. Pero, ¿no te has fijado? También tienen casas muy bonitas para los cadáveres de los vivos. Cada vez que recuerdo esta anécdota, pienso en lo hueca y fútil que puede ser la vida cuando funda en una falsa creencia sobre la continuidad y la permanencia. Cuando vivimos así, nos convertimos, como dijo Rinpoche, en inconscientes cadáveres vivientes. La mayoría vivimos así, vivimos según un plan preestablecido. Pasamos la juventud educándonos, luego buscamos un trabajo, conocemos a alguien, nos casamos y tenemos hijos. Compramos una casa, procuramos que nuestro negocio tenga éxito, intentamos realizar sueños, como tener una casa de campo o un segundo automóvil. Nos vamos de vacaciones con nuestras amistades, hacemos proyectos para la jubilación. Los mayores dilemas que algunos de nosotros hemos de enfrentar son dónde pasar las próximas vacaciones o a quién invitar por Navidad. Nuestra vida es monótona, mezquina y repetitiva, desperdiciada en la persecución de lo banal, porque al parecer no conocemos nada mejor. El ritmo de nuestra vida es tan acelerado que lo último en que se nos ocurriría pensar es en la muerte. Sofocamos nuestro miedo secreto a la impermanencia rodeándonos de más y más bienes, de más y más cosas, de más y más comodidades, hasta que nos vemos convertidos en sus esclavos. Necesitamos todo nuestro tiempo y toda nuestra energía simplemente para mantenerlos. Nuestra única finalidad en la vida pronto se convierte en conservarlo todo tan seguro y a salvo como sea posible. Cuando se produce algún cambio, buscamos el remedio más rápido, alguna solución ingeniosa y provisional. Y así, a la deriva, va pasando nuestra vida hasta que una enfermedad grave u otra calamidad nos saca de nuestro estupor. Por otra parte, no es que dediquemos mucho tiempo ni mucha reflexión a esta vida, tampoco. Piensa en esas personas que trabajan durante años y luego tienen que retirarse, solo para descubrir que no saben qué hacer con su vida a medida que envejecen y se acerca la muerte. Aunque mucho hablemos de ser prácticos, ser práctico en Occidente significa ser miopes, muchas veces necia o egoístamente. Nuestra miope concentración en esta vida y solo en esta vida es el gran engaño, el origen del sombrío y destructivo materialismo del mundo moderno. No se habla de la muerte, ni se habla de la vida tras la muerte, porque se hace creer a la gente que hablar de estas cosas solo sirve para estorbar nuestro progreso en el mundo. Sin embargo, si nuestro deseo más profundo es vivir y seguir viviendo, ¿por qué insistimos ciegamente en que la muerte es el fin? ¿Por qué no nos
intentamos al menos explorar la posibilidad de que exista una vida más allá? ¿Por qué no, si somos tan pragmáticos como para pretendernos? ¿No empezamos a preguntarnos seriamente dónde está nuestro futuro real? Después de todo, nadie vive más de 100 años y después de eso se extiende toda la eternidad sin ser tenida en cuenta. La pereza activa. Hay un antiguo relato tibetano que me encanta. Se titula El padre de famoso como la luna. Un hombre muy pobre, después de mucho trabajar, consiguió acumular todo un saco de grano. Se sentía muy orgulloso de sí mismo y cuando llegó a casa cogió una cuerda y colgó el saco de una viga para que estuviera a salvo de ratas y ladrones. Dejándolo allí colgado, se tendió a dormir justo debajo para mayor seguridad. Mientras yacía acostado, su mente empezó a divagar. Si vendo el grano en pequeñas cantidades, obtendré mayor beneficio. Así podré comprar más grano y repetir el negocio y muy pronto me haré rico y seré una persona influyente en la comunidad. Las chicas se prendarán de mí, me casaré con una mujer hermosa y muy pronto tendremos un hijo. Habrá de ser un niño, pero ¿qué nombre vamos a ponerle? Paseó la mirada por el cuarto y la detuvo en un ventanuco tras el cual se veía ascender la luna. ¿Qué signo más auspicioso?, pensó. Ese sí que es un buen nombre. Lo llamaré famoso como la luna. Ahora bien, mientras él se entregaba a sus fantasías, una rata logró trepar hasta el saco de grano y rolló la cuerda que lo sostenía. En el momento en que brotaban de sus labios las palabras famoso como la luna, el saco del techo cayó del techo y lo mató al instante. Famoso como la luna, lógicamente no llegó a nacer. ¿Cuántos de nosotros, a semejanza del protagonista de este relato, somos arrastrados por lo que he dado en llamar pereza activa? Naturalmente, existen diversas variedades de pereza. La pereza de estilo oriental es como la que se ha llevado a la perfección en India. Consiste en pasarse el día holgazaneando al sol, sin hacer nada, evitando toda clase de trabajo o actividad útil, bebiendo tazas de té, escuchando música de películas indias a todo volumen en los aparatos de radio y charlando con los amigos. La pereza occidental es muy distinta. Consiste en abarrotar nuestra vida de actividades compulsivas a fin de que no quede tiempo para afrontar los verdaderos problemas. Si contemplamos nuestra vida, veremos claramente cuántas tareas sin importancia, a las que llamamos responsabilidades, se acumulan para llenarla. Un maestro las compara a hacer la limpieza de la casa en sueños. Nos decimos que queremos dedicar tiempo a las cosas importantes de la vida, pero nunca tenemos tiempo. El mero hecho de levantarnos por la mañana supone una multitud de tareas. Abrir la ventana, hacer la cama, ducharse, limpiarse los dientes, dar de comer al perro o al gato, fregar los platos de la noche anterior, descubrir que te has quedado sin azúcar o café, salir a comprarlo, preparar el desayuno. Es una lista interminable. Luego hay que buscar la ropa, elegirla, plancharla, volverla a guardar. ¿Y el cabello? ¿Y el maquillaje? Desvalidos, vemos cómo se nos llenan los días de las llamadas telefónicas y proyectos triviales, de responsabilidades y responsabilidades, o no deberíamos llamarlas irresponsabilidades. Parece que nuestra vida nos vive. Realmente es así. Parece que nuestra vida nos vive, que posee su propio impulso imprevisible, que nos lleva en último término. Nos parece que no tenemos elección ni control sobre ella. Naturalmente, esto a veces nos hace sentir mal, tenemos pesadillas y despertamos sudorosos preguntándonos ¿qué estoy haciendo de mi vida? Pero nuestros temores solo duran hasta la hora del desayuno. Aparece el maletín y volvemos a estar donde empezamos. Pienso en el santo hindú Ramakrishna, que le dijo a uno de sus discípulos: si dedicaras a la práctica espiritual una 10ª parte del tiempo que dedicas a distracciones como ir detrás de las mujeres o hacer dinero, llegarías a la iluminación en unos pocos años. Hubo un maestro tibetano llamado Mipam que vivió a principios del siglo, una especie de Leonardo da Vinci del Himalaya. De él se cuenta que inventó un reloj, un cañón y un aeroplano.
pero en cuanto daba por terminado un invento, lo destruía, diciendo que solo sería causa de una nueva distracción. La palabra cuerpo en tibetano es lu, que quiere decir algo que se deja atrás, como equipaje. Cada vez que decimos lu, recordamos que solo somos viajeros refugiados temporalmente en esta vida y este cuerpo. Así, en Tíbet, la gente no se distraía ni se pasaba todo el tiempo procurando hacer más cómodas sus circunstancias externas. Se daban por satisfechos si tenían lo suficiente para comer, la espalda cubierta de ropa y un techo sobre su cabeza. Lo que hacemos nosotros, tratar obsesivamente de mejorar nuestras condiciones, puede convertirse en un fin por sí mismo y en una distracción vana. A quien quiera que estuviese en su sano juicio, se le ocurriría recordar minuciosamente la habitación del hotel cada vez que se alojara en uno. Me gusta mucho el siguiente consejo de Patrul Rinpoche. Ten presente el ejemplo de una vaca vieja que se da por satisfecha durmiendo en un cobertizo. Tiene que comer, dormir y cagar. Eso es inevitable. Lo demás no es asunto suyo. A veces pienso que el mayor logro de la cultura moderna es su brillante manera de vender el samsara y sus distracciones estériles. La sociedad moderna me parece una celebración de todas las cosas que se alejan de la verdad, que hacen difícil vivir para la verdad y que inducen a la gente a dudar incluso de su existencia y pensar que todo esto surge de una civilización que dice adorar la vida, pero en realidad la priva de todo sentido real, que habla sin cesar de hacer feliz a la gente, pero que de hecho obstruye el camino a la fuente de la auténtica alegría. Este samsara moderno se alimenta de la misma ansiedad y depresión que induce en todos nosotros y que fomenta cuidadosamente con una máquina de consumo que necesita mantener deseosos para continuar funcionando. El samsara es muy organizado, versátil y refinado. Nos asalta con su propaganda desde todos los ángulos y crea a nuestro alrededor un entorno de adicción casi inexpugnable. Cuando más intentamos escapar, parece que más caemos en las trampas de que, con tanto ingenio, nos tiende. Jinme Limpa, maestro tibetano del siglo XVIII, dijo: hipnotizados por la variedad misma de las percepciones, los seres vagan perpetuamente errantes por el círculo vicioso del samsara. Así, obsesionados por falsas esperanzas, sueños y ambiciones que prometen felicidad, pero solo conducen a la desdicha, somos como personas que se arrastran por un desierto sin fin, muertas de sed. Y todo lo que este samsara nos ofrece para beber es un vaso de agua salada que intensifica nuestra sed. Afrontar la muerte. Sabiendo y comprendiendo esto, deberíamos escuchar a Gyaltsab Rinpoche cuando nos dice: hacer planes para el futuro es como ir a pescar en un barranco seco. Nada sale jamás como quieres. Renuncia pues a todos tus proyectos y ambiciones si has de pensar en algo que sea en la incertidumbre de la hora de tu muerte. Para los tibetanos, la principal festividad del año es el Año Nuevo, que es como la Navidad, la Pascua y el día de cumpleaños, todo en uno. Patrul Rinpoche fue un gran maestro cuya vida estuvo llena de episodios excéntricos que daban vida a la enseñanza. En vez de celebrar el Año Nuevo y desear a la gente un próspero Año Nuevo, como hacían los demás, Patrul Rinpoche se echaba a llorar. Cuando les preguntaban por qué lloraba, respondía que había transcurrido un año más y que muchas personas se encontraban un año más cerca de la muerte sin estar aún preparadas. Pensemos en algo que debe de habernos ocurrido a casi todos en uno u otro momento. Vamos andando por la calle pensando en cosas elevadas, especulando sobre asuntos importantes o sencillamente escuchando nuestro Walkman. De repente pasa un coche a toda velocidad y casi nos atropella. Enciende
Encienda el televisor o échele un vistazo a cualquier periódico. Verá muerte por todas partes. ¿Se imaginan que iban a morir las víctimas de estos accidentes aéreos o automovilísticos? Daban la vida por supuesta como nosotros. ¿Cuántas veces hemos sabido de personas que conocíamos, incluso amigos, que han muerto inesperadamente? No es necesario estar enfermos para morir. Nuestro cuerpo puede estropearse de repente y dejar de funcionar. Igual que un automóvil, un día podemos encontrarnos perfectamente bien y al siguiente caer enfermos y morir. Milarepa cantaba: cuando estás vigoroso y sano no piensas en la llegada de la enfermedad, pero si ésta cae con fuerza repentina como la descarga de un rayo. Cuando estás absorto en cosas mundanas, no piensas en la venida de la muerte. Rápida llega como un relámpago que estalla sobre tu cabeza. Hemos de darnos una sacudida de vez en cuando y preguntarnos seriamente: ¿y si muriera esta noche? ¿Entonces qué? No sabemos si mañana despertaremos ni dónde. Si después de espiar el aire no podemos volver a inspirar, nos moriremos. Así de sencillo, dice un proverbio tibetano. Mañana o la próxima vida, nunca se sabe qué llegará primero. Algunos de nuestros renombrados maestros contemplativos de Tíbet vaciaban las tazas y las dejaban boca abajo al lado de la cama al acostarse por la noche. No estaban seguros de despertar por la mañana y necesitarlas de nuevo. Incluso apagaban el fuego por la noche sin molestarse en conservar algunas brasas encendidas para el día siguiente. Momento a momento vivían con la posibilidad de una muerte inminente. Junto a la ermita de Jimik Limpa había un estanque que costaba mucho cruzar. Algunos de sus discípulos se ofrecieron para construirle un puente, pero él contestó: ¿de qué serviría? ¿Quién sabe si aún viviré lo suficiente para dormir aquí mañana? Algunos maestros intentaban alentarnos de la fragilidad de la vida por medio de imágenes aún más crudas. Le aconsejaban que se considere como un preso que da el último paseo de su celda, como un pez que se debate en la red, como un animal que aguarda su turno para ser sacrificado en el matadero. Otros proponen a sus alumnos que se imaginen vividamente la escena de su propia muerte dentro de una contemplación serena y estructurada. Las sensaciones, el dolor, el pánico, la desvalidez, el pasar de las personas amadas, el darse cuenta de que han hecho o dejado de hacer en sus vidas. El cuerpo tendido sobre su último lecho, las voces que susurran las últimas palabras, la mente que ve pasar su último recuerdo. ¿Cuándo te llegará ese momento? Es importante reflexionar serenamente una y otra vez que la muerte es real y llega sin aviso. No seamos como el palomo del dicho tibetano que se pasa toda la noche atareado haciéndose la cama y llega al amanecer antes de que haya tenido tiempo de acostarse. Un importante maestro del siglo XII, Drake Gleinstein, dijo: los seres humanos se pasan la vida entera preparando y llegan a la próxima vida sin estar preparados. Tomarse la vida en serio. Quizás lo único que deberás comprender cuán preciosa es la vida son aquellos que conocen su fragilidad. En cierta ocasión tomé parte de un congreso en Inglaterra en que los participantes eran entrevistados por la BBC. Al mismo tiempo podían hablar con una mujer que estaban muñéndose. La mujer se hallaba acostada por el miedo porque en realidad nunca había pensado que la muerte fuera real. Ahora lo sabía. Solo tenía un mensaje que dar a quienes la sobrevivamos: que nos tomáramos la vida y la muerte en serio. Que nos tomáramos la vida y la muerte en serio no quiere decir que debamos pasarla toda meditando como si viviéramos en las montañas del Himalaya o en el Tíbet de los antiguos tiempos. En el mundo moderno hemos de trabajar y ganarnos la vida, pero no debemos enredarnos en una existencia de 9 a 5 sin prestar ninguna consideración al sentido profundo de la vida. Nuestra tarea consciente consiste en encontrar un equilibrio, encontrar el camino del miedo, aprender a no volcarnos en preocupaciones y actividades accidentales, sino a simplificar nuestra vida cada vez más. La clave para encontrar un equilibrio feliz en la vida moderna es la sencillez. En el budismo, este es el verdadero sentido de la palabra disciplina. En tibetano, disciplina se dice slumdrim,
Slum significa apropiado y justo y trim, norma o camino. Así pues, la disciplina consiste en hacer lo que es justo o apropiado, es decir, en una época excesivamente complicada, simplificar nuestra vida. De allí surge la paz mental. Tendrá usted más tiempo para dedicarse a las cosas del espíritu y al conocimiento que solo la verdad espiritual puede proporcionar y que le ayudará a afrontar la muerte. Lamentablemente, eso es algo que pocos hacemos. Quizás deberíamos formularnos ahora la pregunta: ¿qué he logrado realmente en mi vida? Con esto me refiero a cuánto hemos comprendido realmente acerca de la vida y la muerte. He hallado inspiración en los informes que se han publicado sobre los estudios de la experiencia de casi muerte, como los libros de mi amigo Kenny Ring y otros autores. Un número sorprendente de los que sobreviven a un accidente casi mortal o a una experiencia de casi muerte describe una revisión panorámica de la vida. Con asombrosa claridad y precisión, reviven los acontecimientos de su vida, a veces reviven incluso los efectos que sus actos han producido sobre otros y experimentan las emociones causadas por sus actos. Un hombre le dijo a Kenny Ring: me di cuenta de que todos somos enviados a la tierra para descubrir y aprender ciertas cosas. Por ejemplo, a compartir más amor, a tratarnos con más amor los unos a los otros, a descubrir que lo más importante son las relaciones humanas y el amor, y no las cosas materiales, y a darnos cuenta de que hasta la última cosa que uno hace en su vida queda registrada, y que aunque uno no piense en ella y la deje de lado, siempre acabará surgiendo más tarde. A veces, esta revisión de la vida se produce en compañía de una presencia gloriosa, un ser de luz. Lo que se advierte en los diversos testimonios es que este encuentro con el ser revela que los únicos objetivos serios en la vida son aprender a amar a los demás y adquirir conocimiento. Una persona le contó a Ryan Moody: cuando apareció la luz, lo primero que me dijo fue: ¿qué has hecho que me demuestre que ya has cumplido con tu vida? O algo en este sentido. Durante todo ese tiempo no cesó de subrayar la importancia del amor. También parecía muy interesado en cosas relativas al conocimiento. Otra persona le contó: me preguntaron, pero sin palabras. Todo fue una comunicación mental directa e instantánea que había hecho para beneficiar o hacer progresar la raza humana. Lo que hayamos hecho con nuestras vidas es lo que somos cuando morimos y cuenta todo, absolutamente todo. Nubes de otoño. En su monasterio de Nepal, el más anciano de los discípulos de mi maestro, que aún seguía con vida, el doctor Diglok Khyentse Rinpoche, llegó al fin de una enseñanza. Era uno de los maestros más destacados de nuestra época, profesor del propio Dalai Lama y de muchos otros maestros que lo consideraban un tesoro inagotable de sabiduría y compasión. Todos alzamos la mirada hacia el hombre apacible y resplandeciente, erudito, poeta y místico, que había pasado 22 años de su vida en retiro. Diglok Khyentse Rinpoche hizo una pausa y contempló la lejanía. Tengo ya 78 años y a lo largo de mi vida he visto muchas cosas. Muchos jóvenes han muerto, muchas personas de mi edad han muerto, muchas personas mayores han muerto, muchas personas encumbradas han descendido, muchas personas de mi posición humilde se han encumbrado, muchos países han cambiado. Ha habido muchos desórdenes y tragedias, muchas guerras y plagas, mucha y terrible destrucción en todo el mundo. Y no obstante, todos estos cambios no son más reales que un sueño. Si se mira a fondo, se advierte que no hay nada permanente ni constante, nada, ni siquiera el menor pelo del cuerpo. Y esto no es una teoría, sino algo que realmente podéis llegar a conocer, percibir y ver incluso con vuestros propios ojos. Muchas veces me pregunto cómo es que todo cambia y solo encuentro una respuesta. Así es la vida. Nada en absoluto posee el menor carácter duradero. Buda dijo: esta existencia nuestra es tan pasajera como las nubes de otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. La vida entera
es como un relámpago en el cielo, se precipita a su fin como una torrente por una empinada montaña. Una de las principales razones por las que tanto nos cuesta y tanta angustia nos produce afrontar la muerte es que ignoramos la verdad de la impermanencia. Tan desesperadamente deseamos que todo siga como está, que hemos de creer que las cosas siempre continuarán igual, pero eso solo es una ficción, como tan a menudo comprobamos. Las creencias tienen poco o nada que ver con la realidad. Esta ficción, con sus ideas, suposiciones y falsa información, es el endeble cimiento sobre el cual construimos nuestra vida. Por mucho que la verdad se interponga una vez y otra, preferimos seguir intentando mantener nuestras pretensiones con una jactancia sin esperanzas. En nuestra mente, los cambios siempre equivalen a pérdida y sufrimiento y, cuando se producen, procuramos anestesiarnos en la medida de lo posible. Damos por supuesto tercamente y sin ponerlo en tela de juicio que la permanencia proporciona seguridad y la impermanencia no. Pero en realidad la impermanencia es como algunas personas que encontramos en la vida, difícil e inquietante al principio, pero cuando se la conoce mejor, mucho más amigable y menos perturbadora de lo que hubiéramos podido imaginar. Reflexione sobre esto. La percepción de la impermanencia es paradójicamente la única cosa a la que podemos aferrarnos. Quizá nuestra única posesión duradera. Es como el cielo o la tierra. Aunque todo a nuestro alrededor cambie o se venga abajo, ellos se mantienen. Supongamos que pasamos por una demoledora crisis emocional. Toda nuestra vida parece desintegrarse. Nuestro cónyuge nos abandona de pronto sin aviso previo. La tierra sigue ahí, el cielo sigue ahí. Naturalmente, incluso la tierra tiembla de vez en cuando para recordarnos que no podemos dar nada por sentado. Incluso Buda murió. Su muerte fue una enseñanza para sacudir a los ingenuos, los indolentes y los complacientes, para despertarnos a la verdad de la que nada es permanente y que la muerte es una realidad inevitable de la vida. Cuando se acercaba a la muerte, Buda dijo: de todas las huellas de pisadas, la del elefante es suprema. De todas las meditaciones sobre la presencia mental, la de la muerte es suprema. La meditación de la muerte es suprema. Siempre que perdemos la perspectiva o nos dejamos llevar por la pereza, reflexionar sobre la muerte y la impermanencia nos devuelve de una sacudida a la verdad. Lo que ha nacido morirá, lo que se ha recogido se dispersará, lo que se ha acumulado se agotará, lo que se ha construido se derrumbará y lo que ha estado en alto descenderá. Según nos dicen actualmente los científicos, todo el universo no es sino cambio, actividad y proceso, una totalidad de flujo que es la base de todas las cosas. Toda interacción subatómica consiste en la aniquilación de las partículas originales y la creación de nuevas partículas. El mundo subatómico es una danza continua de creación y aniquilación, de masa que se convierte en energía y energía que se convierte en masa. Formas efímeras entran en la existencia y salen de ella como una chispa, creando una realidad que no tiene fin y que es constantemente creada de nuevo. ¿Qué es nuestra vida sino una danza de formas efímeras? No está todo cambiado constantemente. Las hojas de los árboles del parque, la luz de su habitación mientras lee esto, las estaciones, el clima, la hora del día, la gente con que se cruza por la calle. ¿Y nosotros qué? ¿Acaso no nos parece un sueño todo lo que hemos hecho en el pasado, los amigos con los que hemos crecido, los lugares favoritos de nuestra infancia, las creencias y opiniones que en otro tiempo tan apasionadamente defendíamos, lo hemos dejado todo atrás? Ahora, en este instante, leer este libro le parece algo vividamente real, pero incluso esta página no tardará en ser solo un recuerdo. Las células de nuestro cuerpo mueren, las neuronas de nuestro cerebro se deterioran, hasta la expresión de nuestra cara está siempre cambiando según nuestro estado de ánimo. Lo que llamamos nuestro carácter básico solo es un continuo mental, nada más. Hoy estamos contentos porque las cosas marchan bien, mañana sentiremos lo contrario. ¿A dónde se fue aquella sensación de contento? Nuevas influencias nos dominaron cuando cambiaron las circunstancias. Somos impermanentes, las influencias son impermanentes y en ninguna parte hay nada sólido ni duradero que podamos señalar.
¿Qué puede haber más imprevisible que nuestros pensamientos y emociones? ¿Tiene usted idea de lo que va a pensar o sentir la semana que viene? Nuestra mente en realidad es tan vacía, tan impermeante y efímera como un sueño. Observe un pensamiento, viene, permanece un tiempo y se va. El pasado ya ha pasado, el futuro aún no ha surgido, e incluso el pensamiento presente, mientras lo experimentamos, se convierte en pasado. Lo único que tenemos en realidad es el ahora. A veces, cuando enseño estas cosas, se me acerca alguien a terminar y me dice: todo eso es evidente, siempre lo he sabido. Explíqueme algo nuevo. Entonces le pregunto: ¿ha comprendido y captado realmente la verdad de la impermanencia? ¿La ha integrado hasta tal punto en todos sus pensamientos, respiraciones y movimientos que su vida ha quedado transformada? Hágase estas dos preguntas. Recuerdo en todo momento que estoy muriendo y que todas las demás personas y cosas también mueren, de modo que trato a todos los seres en todo momento con compasión. Mi comprensión de la muerte y de la impermanencia es tan aguda y urgente que dedico hasta el último segundo a la búsqueda de la iluminación. Si puede responder sí a estas dos preguntas, entonces ha comprendido la verdad de la impermanencia. Capítulo 3. Reflexión y cambio. Cuando era niño y vivía en Tíbet, oí la historia de Krisha Gotami, una joven que tuvo la buena fortuna de vivir en la época de Buda. Cuando su hijo primogénito contaba cosa de 1 año, cayó enfermo y murió. Agobiada por la pena, con el cuerpecito en brazos, Krisha Gotami vagaba por las calles suplicándole a todo el mundo un remedio que le devolviera la vida a su hijo. Algunas personas pasaban por su lado sin hacerle caso. Otras se reían de ella y aún otras la tomaban por loca, pero finalmente dio con un sabio que le dijo que la única persona del mundo que podría realizar el milagro que ella pretendía era Buda. Así pues, en busca de Buda, depositó el cadáver de su hijo ante él y le expuso su caso. Buda la escuchó con infinita compasión y luego respondió con amabilidad: solo hay una manera de curar tu aflicción. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza de cualquier casa en la que no haya habido jamás una muerte. Krisha Gotami experimentó un gran alivio y se dirigió a la ciudad de inmediato. Cuando llegó, se detuvo en la primera casa que vio y explicó: me ha dicho Buda que vaya y busque un grano de mostaza de una casa que nunca haya conocido la muerte. En esta casa ha muerto mucha gente, le replicaron. Fue a la casa de al lado. En nuestra familia ha habido incontables muertes, le dijeron. Y lo mismo en la tercera y en la cuarta casa, hasta que por fin hubo visitado toda la ciudad y comprendió que la condición de Buda no podía cumplirse. Llevó el cuerpo de su hijo al osario y se despidió de él por última vez, y a continuación volvió a Buda. ¿Has traído el grano de mostaza? No, respondió ella. Empiezo a comprender la lección que intentas enseñarme. Me cegaba la pena y creía que yo era la única que había sufrido a manos de la muerte. ¿Por qué has vuelto?, le preguntó Buda. Para pedirte que me enseñes la verdad de lo que es la muerte, de lo que puede haber detrás y más allá de la muerte, y de lo que hay en mí si hay algo que no ha de morir. Buda empezó a enseñarle: si quieres conocer la verdad de la vida y la muerte, debes reflexionar continuamente sobre esto. En el universo solo hay una ley que no cambia nunca, la de que todas las cosas cambian y ninguna cosa es permanente. La muerte de tu hijo te ha ayudado a ver ahora que el reino en el que estamos, el samsara, es un océano de sufrimiento insoportable. Solo hay un camino y uno solo para escapar del incesante ciclo de nacimientos y muertes del samsara, que es el camino a la liberación. Puesto que ahora el dolor te ha preparado para aprender y tu corazón se abre a la verdad, te la voy a mostrar. Krisha Gotami se arrodilló a sus pies y siguió a Buda durante el resto de su vida. Se dice que cuando su vida llegaba a su fin, alcanzó la iluminación.
Aceptación de la muerte. La historia de Krisha Gotami nos muestra algo que podemos observar una y otra vez. Un encuentro profundo con la muerte puede producir un auténtico despertar, una transformación en toda nuestra actitud ante la vida. Tomemos, por ejemplo, la experiencia de casi muerte. Quizá una de sus más importantes revelaciones es cómo transforma la vida de quienes han pasado por ella. Los investigadores han observado una asombrosa variedad de cambios y efectos posteriores, una disminución del miedo y una aceptación más profunda de la muerte, una mayor preocupación por ayudar a los demás, una visión más cabal de la importancia del amor, menos interés por los logros materiales, una creciente fe en una dimensión espiritual y en el sentido espiritual de la vida, y naturalmente una mayor disposición a creer en la vida después de la muerte. Un hombre le dijo una vez a Kenny Ream: el hombre perdido que yo era, vagando a la deriva, sin más objetivo en la vida que el deseo de riquezas materiales, se transformó en alguien con una profunda motivación, un propósito en la vida, una dirección clara y la enorme convicción de que al final de la vida habría una recompensa. Mi interés por las riquezas materiales y mi avidez de posesiones fueron sustituidas por una sed de comprensión espiritual y un deseo apasionado de ver mejorar el estado del mundo. Una mujer le contó a Margot Gray, una investigadora británica, de la experiencia de casi muerte. Las cosas que sentí lentamente fueron un sentido del amor muy intensificado, la capacidad de comunicar amor, la capacidad de encontrar alegría y placeres en las cosas más pequeñas e insignificantes. Surgió en mí una gran compasión hasta la gente que estaba enferma y se enfrentaba a la muerte, y sentí grandes deseos de hacerles saber, de explicarles del modo que fuera que el proceso de morir no es sino una extensión de la propia vida. Todos sabemos de qué manera una crisis vital, como una enfermedad grave, puede producir transformaciones de semejante profundidad. Freda Naylor, doctora que valerosamente llevó un diario mientras moría de cáncer, escribió: «He tenido experiencias que jamás habría tenido y que debo agradecer al cáncer: humildad, reconciliarme con mi propia mortalidad, conocimiento de mi fuerza interior que continuamente me sorprende y otras cosas de mí misma que he descubierto porque he tenido que frenar en seco, reevaluar y seguir adelante». Sí, efectivamente podemos reevaluar y seguir adelante con esa humildad y esa amplitud de miras recién encontradas, y con una aceptación verdadera de nuestra muerte. Veremos que nos volvemos mucho más receptivos a las instrucciones y a la práctica espirituales, y esta receptividad bien podría abrirnos a otra maravillosa posibilidad, la de la auténtica curación. Recuerdo a una norteamericana de edad madura que fue a ver a Duyong Rinpoche en Nueva York en 1976. No sentía un interés particular por el budismo, pero había oído decir que había un gran maestro en la ciudad. La mujer estaba muy enferma y, en su desesperación, se hallaba dispuesta a probarlo todo, incluso a visitar a un maestro tibetano. Por entonces yo era su intérprete. Entró en la habitación y se sentó ante Duyong Rinpoche. Estaba tan afectada por su estado y por la presencia del maestro que se echó a llorar y gimió: «El médico solo me da unos meses de vida. ¿Puedes ayudarme? Me estoy muriendo». Ante su sorpresa, Duyong Rinpoche empezó a reírse entre dientes de un modo amable y compasivo. Después le dijo: «Todos nos estamos muriendo. Ya ve usted, solo es cuestión de tiempo. Algunos morimos antes que otros». Con estas pocas palabras la ayudó a ver la universalidad de la muerte y que su muerte inminente no era única. Esto apaciguó su ansiedad. A continuación, Duyong Rinpoche le habló del morir y de la aceptación de la muerte, y le habló de la esperanza que hay en la muerte.
Al final le dio una práctica curativa que ella siguió con entusiasmo. Esta mujer no solo llegó a aceptar la muerte, sino que siguiendo la práctica con dedicación completa quedó curada. He oído muchos otros casos de personas a las que había diagnosticado una enfermedad mortal y solo se les daba unos meses de vida. Cuando se aislaron en soledad, siguieron una práctica espiritual y se enfrentaron verdaderamente con ellos mismos y con la realidad de la muerte, se curaron. ¿Qué nos dice esto? Que cuando aceptamos la muerte, transformamos nuestra actitud ante la vida y descubrimos la conexión fundamental entre la vida y la muerte. Puede producirse una espectacular posibilidad de curación. Los budistas tibetanos creen que las enfermedades como el cáncer pueden ser una advertencia. Nos recuerdan que hemos relegado al olvido aspectos profundos de nuestro ser, como nuestras necesidades espirituales. Si nos tomamos en serio este aviso y cambiamos radicalmente la dirección de nuestra vida, existe una esperanza muy real de curación, no solo para nuestro cuerpo, sino para todo nuestro ser. Un cambio en lo más hondo del corazón. Reflexionar profundamente sobre la impermanencia, como hizo Krishna Gautami, es ser conducido a comprender en el centro del corazón la verdad que tan vigorosamente se expresa en esta estrofa de un poema de un maestro